buenas tardes, buenos días, según si hayáis comido o no hayáis comido. A ver las personas de las entradas baratas, que por lo menos se pongan mirando hacia acá. El show está aquí. Bueno, muy buenas a todos. Qué bien, qué lleno está esto. Cómo me gusta que hayáis venido a ver una magia bacteriana. ¿Esto qué será? Claro, sabréis que vamos a hacer una magia bacteriana, entre otras cosas, porque lo pone aquí atrás, también lo ponía en el programa. Pero ¿qué es esto de una magia bacteriana? Pues vamos a hacer una magia con la próxima pandemia que viene. ¡Ay, horror! ¿Viene una próxima pandemia? Pues sí. La siguiente pandemia es la de las bacterias resistentes a los antibióticos. Pero para esa pandemia, que es la que viene, vamos a poder estar preparados. Saludo también a los de casa, ahora que me acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues para prepararnos para esta pandemia, vamos a ver qué son esas bacterias y qué es lo que hacen y qué podemos hacer con ellas. En primer lugar, para hacer esta magia necesitaremos una bacteria. Por suerte, las bacterias están en todas partes. De hecho, para nosotros para las bacterias, tanto nosotros como los animales, como el medio ambiente, somos uno. Las bacterias no hacen diferencias. Entonces, lo que se hace resistente fuera de nosotros, también es resistente dentro de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado porque lo que les pasa a ellos, a los animales y al medio ambiente, también nos pasa a nosotros. Pero vamos a ponernos ya a la parte mágica. Para hacer magia con bacterias, lo primero que necesito es una bacteria. ¿Alguno tenéis alguna bacteria? ¿Tú tienes una bacteria? ¿Solo tú? Todos tenéis millones de bacterias. Millones de bacterias. Entonces, como son millones y yo necesito solamente una, pues, ¿te importa venir aquí a...? Vamos a darle un fuerte... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? Claudia, bueno, no, puedo decir el nombre que me dé la gana porque no vais a oír. Claudia, ¿tú tienes alguna bacteria? Más de una, la verdad. Dice, más de una, la verdad. Esta chica, hay un micro de mano que a lo mejor puede usar. Que tendrá millones de bacterias, por cierto. ¿Tienes alguna bacteria? Sí, más de una. Más de una, fenomenal. Me hace falta solo una. Eso sí. Otro problema que tienen las bacterias es que son muy pequeñas. Por cierto, no te he dicho, claro que tienes millones de bacterias, tu microbiota, pero son muy pequeñas. Entonces, la primera magia que hay que hacer para poder ver a las bacterias es agrandarlas. Entonces, podemos hacer cualquier magia. ¡Pop! Ya, mira, una bacteria. Podéis aplaudir espontáneamente. Que tampoco esto es Juan Tamaric. Las bacterias que tienen forma de bola las llamamos cocos. Y las bacterias que tienen forma de salchicha las llamamos bacilos. De forma que esta bacteria que tengo yo aquí es un coco. Esto es un coco. Vale. Bueno, no... Bueno. No creo que eso dé mucho miedo. Gracias por venir. Puede ser... No, es broma. Te puedes quedar, de momento. Esta bacteria, las bacterias que se tiñen de azul, las llamamos gram positivo. Y las bacterias que se tiñen de rosa, las llamamos gram negativo. De manera que esto que tenemos aquí es un coco gram positivo. Madre mía, la de microbiología que habéis aprendido en 2 minutos, nada más, ¿eh? Coco gram positivo. Por ponerle un nombre, vamos a llamarle Staphylococcus aureus. Por ejemplo, este Staphylococcus es una bacteria que normalmente está por nuestro cuerpo y no nos suele hacer nada. Pero, si las defensas bajan o si se coloca donde no debe, Staphylococcus aureus puede ponernos muy malitos e incluso matarnos. Ahora ya sí que me da miedo el coco. No tanto miedo. Dame la mano, coloca Staphylococcus en tu mano, que no escape, fundamental que no escape. Las bacterias que hacen esto se llaman comensales, bacterias que nos ponen malos solo si el sistema inmune baja. Hay otras bacterias que directamente nos ponen malos siempre, que son las patógenas. Listeria, os sonará, Neisseria gonorrea, Yersinia pestis, estas son patógenas. Pero Staphylococcus aureus no, es comensal. ¿Y qué hace este Staphylococcus aureus en nuestro cuerpo? Pues lo que todas las bacterias, reproducirse todo el rato. ¿Abre la mano? Claro, reproducirse todo el... Recógela, podéis aplaudirle a ella que algo ha hecho, ¿eh? ¿De dónde han salido 2? Lo que pasa es que no lo habéis visto y claro, Claudia, échate para allá, ponte a esa parte de la mesa. No lo habéis visto, dame uno de los Staphylococcus, el que quieras, este. No lo habéis visto y claro, diréis, en la mano puede pasar cualquier cosa. Entonces, para que se vea más visualmente, incluso a lo mejor aquí en el suelo lo puedo hacer, ¿cómo se reproduce una bacteria? Una bacteria se reproduce por bipartición, no hay más que colocarla así. Vas apretando...
Y la ver. bacteria se reproduce. Sí, vamos a pasármela, que son mías. Eso es. ¿Podría eso es. hacerlo yo? Prueba, a ver. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos? No va, no furula. Bien por intentarlo, ¿eh? No furula. No, no te preocupes. Esto, si eres profesional, sí. Las bacterias todo el rato se multiplican. Entonces, hasta hace muy poco, si las bacterias nos invadían, era el sistema inmune el que se tenía que hacer cargo de ellas. Y solo el sistema inmune. El sistema inmune está compuesto por muchísimas células, como si fueran flores en un jardín. Ole, cómo lo he colado, porque este pañuelo de flores va a representar al sistema inmune. ¿Qué pasaba hasta hace muy poco? Pues que si el sistema inmune era fuerte, o si eran pocas, por ejemplo, 2 bacterias nada más, si eran pocas las bacterias que atacaban al sistema inmune, pues no pasaba nada. ¡Tachán! El sistema inmune se encargaba de hacerlas desaparecer y no había ningún problema. Podéis aplaudir espontáneamente si queréis, ¿eh? No había ningún problema. Pero otras veces las bacterias, cógelas tú misma, otras veces las bacterias, si estaban, ven por aquí Claudia, si estaban colocadas donde no debían o eran demasiadas, el sistema inmune no podía y el paciente moría. Claro, gracias papá, es mi padre que viene siempre y siempre me aplaude, pobrecillo. ¿Es tu padre? No, hija, no. Ah. Lo siento, pero tampoco soy tu hija. Te esperamos en aula. Bueno, pero en 1928, Alexander Fleming, que es un científico buenísimo, casi como yo, Alexander Fleming descubrió algo milagroso. Descubrió que un hongo del género Penicillium, a ver, ya sé que esto es una seta, pero es que los hongos no se ven, entonces yo sé que representar un hongo no es fácil. Esto vale como hongo, ¿no? Un hongo del género Penicillium producía una sustancia que hacía que las bacterias no pudieran crecer. Claro, los científicos nos caracterizamos por los científicos y la infanta Elena tenemos una cosa en común, y es que cogemos cosas muy simples y le ponemos nombres muy rebuscados. Pero en este caso Fleming no hizo esto. Fleming dijo, pues una sustancia que produce penicillium le ponemos penicilina, ya está. Y ahora, sujeta Claudia la penicilina, ahora gracias a la penicilina, ya, bueno, la voy a dejar aquí en el botiquín, que era su sitio, gracias a la penicilina ya no hacía falta el sistema inmune, directamente con la penicilina las bacterias desaparecían. Gracias, muy bien. Las bacterias, bueno, si no eran muchas, las bacterias con la penicilina desaparecían. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? Que las bacterias son muy listas. Las bacterias son muy listas. Son mucho más que nosotros. Vamos a ver, nosotros como especie humana somos inteligentes, pero las bacterias son muy listas. Y si lo que tú quieres es ir a ver una película 3D y subir una story a Instagram, la inteligencia es guay. Pero si lo que tú quieres es permanecer en el planeta Tierra mucho tiempo, la inteligencia no hace ninguna falta. De hecho, cuanto más simple, más pequeño, más fugaz y más rápido te reproduzcas, mejor. No hace falta ser inteligente. En lo de reproducirse rápido es donde fallamos también nosotros. Y las bacterias hacen todo eso. Son pequeñas, son sencillas, se reproducen muy rápido y duran muy poco. Entonces en ellas la evolución va muy rápido. Y a veces la evolución hace que por casualidad una bacteria que se iba a morir con el antibiótico evoluciona, se reproduce, pero la que surge es, gracias, esta gente ha cobrado hoy, la que surge es resistente al antibiótico por casualidad. La evolución lo ha hecho así. Ha hecho que por casualidad la bacteria sea resistente. Y entonces, cuando colocamos las dos bacterias dentro del mismo cuerpo, aquí, del mismo cuerpo, a pesar de que utilicemos penicilina, la sensible muere, pero la resistente se queda. Claro, ¿qué problema hay aquí? Por eso es tan importante acabar con los tratamientos médicos, porque no podemos permitir que las bacterias más fuertes sean las que sobrevivan. Aunque hagamos un tratamiento
con antibióticos y nos curemos, hay que terminarlo, hay que llevarlo hasta el final para acabar con las últimas bacterias, las más fuertes. Y además, tenemos que tomar los antibióticos siempre bajo supervisión del médico o del farmacéutico. No podemos tomarlos por iniciativa propia, porque no podemos permitir que las que son resistentes, las que pueden ponernos malos y no las podemos matar, no podemos permitir que sean las que se vayan reproduciendo y al final nos invadan. Porque, y esto es lo más fuerte que os voy a contar, las bacterias son capaces de intercambiar información genética entre ellas, incluyendo entre distintas especies. Pero Esto si no es- tienen cerebro para intercambiar información. Esto es Epiblas. No, muy buena pregunta. No tienen cerebro para intercambiar información. La intercambian genéticamente. Y esto es muy fuerte, Claudia, porque esto es lo que os acabo de contar de los antibióticos, que pensaba que lo iba a poder pasar, pero no. Para que os hagáis una idea de qué significa intercambiar información genética, es como si vosotros vais por la sabana caminando y os encontráis un león. Huís, salís corriendo para huir del león y pasa por allí un pájaro. Y entonces le decís al pájaro: pájaro, dame información genética para que yo desarrolle unas alas y me vaya volando. Pues eso lo saben hacer las bacterias, pero no lo hacen con cerebro, lo hacen mediante 3 maneras distintas. Lo hacen mediante transformación, sueltan el ADN al ambiente y la que quiere lo pilla. Lo hacen mediante transducción, un virus coge la información genética y se la lleva. O la última palabreja, conjugación, que es un poco parecido a lo de reproducirse. Fijaos que aquí los científicos sí que hemos puesto nombres complicados a cosas muy sencillas, como la infanta Elena. Y bien, ya estamos llegando al cabo de la calle. Por esto que estáis viendo es por lo que es tan importante que los tratamientos con antibióticos estén supervisados y no los toméis nunca por vuestra propia iniciativa, porque si las bacterias resistentes siguen proliferando y a nosotros se nos acaban los antibióticos eficaces, cosa que ya está ocurriendo, cuando las bacterias malas nos invadan, no va a ser tan fácil como ahora hacerlas desaparecer. Y este es el final de mi charla extraordinaria. Claudia, muchísimas gracias. A ti por sacarme. Pero te regalo ese micrófono, te lo puedes quedar. ¿Sí? No es mío. Gracias. El Me problema lo tocará. tienes con ellos. Nada, es broma, creo que se lo vas a tener que dar a ellos. Yo quería Gracias, quedármelo. os he traído un esquema de las bacterias actualmente que son un problema en clínica, que como tienen estas iniciales tan divertidas, le hemos puesto el nombre de bacterias escape, por las iniciales de sus nombres. Si en el público tuviera yo gente ya de FP, Gracias. os contaría cosas de las bacterias escape, pero yo creo que a vosotros las bacterias escape basta con saber que son estas. Y esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado la magia bacteriana. No me he pasado de tiempo, ¿no? Hola. Iba cronometradísimo, no sé cómo he ido. He ido a toda leche. Hala, pues ahora si queréis hablamos de lo que queráis. Ay, ya han parido.